Cuando llegó con Jesús y le quería preguntar cómo voy, Jesús le dijo, vas mal, tienes que nacer de nuevo. O sea, estás tan mal que tu vida no es suficiente, tienes que volver a empezar. Y Nicodemo se impactó con la respuesta de Jesús, ¿no? Entonces, cuando Jesús le contesta, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo no entendía de qué se estaba refiriendo Jesús. Y Jesús le dio ya las dimos, dos referencias del Antiguo Testamento, que era el nacer del agua y del Espíritu, que significa el corazón nuevo. Cuando te expones a la palabra, Dios te da un corazón nuevo, receptivo a las cosas del cielo. Y luego te hace, si estabas muerto, te hace vivo en el sentido espiritual. Pero ahora vamos a ver la otra etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es la fe. Porque cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le está diciendo, tienes que nacer de nuevo para que puedas tener fe. Porque si no, no puedes tener fe. Porque la fe nace de un corazón regenerado. Entonces, cuando Jesús le dice, cuando le habla de la fe, habla de dos cosas. Habla de una persona y habla de las obras de esa persona. Sin eso no puede haber fe genuina en alguien, ¿no? Es un poquito raro hablar de fe genuina y fe no genuina, ¿verdad? Porque fe es lo que yo creo, ¿sí? A lo que yo le tengo confianza, en donde yo me puedo aventar de espaldas en un abismo y sé que me va a cachar. Es ese tipo de fe, ¿verdad? Hay personas que tienen fe en lo que hacen, porque a veces haces una lista de decir, yo hago todo esto, mira, dono dinero para acá, estoy haciendo esto, siempre a mi familia la tengo bien, y esa es una lista de cosas que te hacen una buena persona, entre comillas, y le pones fe a eso, y dices, con esto yo ya cumplí, y ya Dios me tiene que palomear. Pero bíblicamente hablando, no existe tal cosa como alguien justo, no existe tal cosa como alguien que se merece el cielo. Existe la conciencia de alguien que sabe que no se merece el cielo y necesita adquirir la fe en quien vino a la tierra para poder que nosotros podamos entrar al cielo. Entonces, que en este diálogo vamos a empezar desde el versículo 11. Bueno, desde el versículo 10 para recapitular lo que te puede decir Dios de esto del capítulo 3. La respuesta de Jesús cuando está hablando con Nicodemo del versículo 10, dice Jesús, respondió Jesús y le dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Es como si le dijeras a un doctor, ¿no? ¿Tú eres doctor y no sabes esto? O un mecánico, ¿tú eres mecánico y no sabes esto? Y eso es algo como para despertar un poquito a la persona de su ignorancia, ¿no? Ya vimos la vez pasada por qué estaba haciéndole estas referencias. En el versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? ¿Qué le está diciendo aquí? Nicodemo, te estoy hablando cosas que yo he visto y yo sé. No te estoy inventando nada. Yo tuve que bajar del cielo a decirte todas estas cosas. No subió nadie, no subió alguien de la tierra al cielo para investigar, sino que estoy bajando del cielo para decirte todas estas cosas que yo sé. Te estoy explicando cosas de la tierra y no me estás entendiendo cuando tú eres maestro. ¿Cómo quieres que te explique cosas del cielo? No lo puedo hacer. Básicamente le está diciendo, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero entiendes el nivel, ¿verdad? Entiendes el nivel. Ahora, cuando Jesús tiene este diálogo con Nicodemo entiendes que no está debatiendo con Jesús, se está poniendo vulnerable. Y genuinamente no sabe. Genuinamente no se le vino a la cabeza todo lo que le estaba diciendo. Genuinamente comprueba lo que dice la Biblia, que las personas que no tienen la revelación especial de Jesucristo tienen la mente velada. No pueden entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hicimos una referencia la vez pasada
de cómo entender la Biblia de una forma rápida. Y aprovechando que aquí hay gente que no estuvo la vez pasada, lo digo rápidamente, ¿no? A un niño no le explicas las reglas, solamente le das las reglas. Le dices, no hagas esto, no vayas para allá, no nada, le pones un montón de reglas, ¿no es así? Y al ponerle reglas, no le explicas porque no tienen la capacidad del niño de entender el por qué le estás diciendo eso. Pero cuando el niño crece, tú le tienes que explicar las reglas, porque si no le explicas las reglas, no las va a interiorizar y no va a decir, pues con razón es esto, ¿va? Y eso muestra madurez de parte del niño, del joven ya, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos una sarta de reglas, pero en el Nuevo Testamento venimos y vemos a Jesús explicándonos las reglas, el por qué Dios dejó esas reglas. Y aquí está Jesús diciéndole a Nicodemo, hey, tú eres un niño y seguiste todas las reglas, pero el punto de Dios contigo no es que tú sigas reglas. El punto de Dios contigo es que Dios quiere que estés con Él para siempre. Dios quiere que tú le conozcas y que seas fiel. Ese es todo el punto. Si tú sigues reglas y llegas a la cúspide como estás ahorita, Nicodemo, pues ¿qué crees? De todas formas no conociste a Dios y de todas formas no hiciste lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Lo que a Dios le agrada es que tú consideras a Dios tu Padre. Porque ellos, los judíos, no pueden considerar a Dios su Padre. De hecho, ni siquiera pueden decir el nombre de Dios. Jesús vino a revelar a Dios como el Padre de todos nosotros. Cuando nos alineamos con Jesús, ahora conocemos el verdadero nombre de Dios, que es Padre nuestro que estás en el cielo. Eso fue el mensaje principal de Jesús para nosotros, es Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, ese Padre nuestro que está en el cielo mandó a su Hijo para hacer una obra a nuestro favor. Aprovechando que tenemos aquí a nuestro abogado favorito, es nuestro representante legal de Dios. Lo que tú le endosas a Él, lo que hizo Él a tu favor, lo hace Él. Ahora, escucha lo que dice el versículo 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una profecía en Daniel capítulo 7, en donde se ve que el Padre está sentado en el trono. Vamos a leerla rápidamente. El Padre está sentado en el trono y se le ha dado autoridad a una figura misteriosa en el cielo. Y esa autoridad, a esa persona que se le da esa autoridad, le es llamado el Hijo del Hombre. Curiosamente, el título, porque es un título, el Hijo del Hombre, el título de Hijo de Hombre es la forma preferida de Jesús de referirse a sí mismo. En los evangelios, 80 veces vienen los evangelios que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Jesús no se dice a sí mismo el Mesías, Jesús no se dice a sí mismo el Hijo de Dios. Sí se dice algunas veces el Mesías, poquitas, y algunas veces el Hijo de Dios. Se refiere a sí mismo el Hijo del Hombre. Hay una razón muy importante, porque cuando la gente escuchaba el Mesías, la gente pensaba en un rey conquistador que iba a llegar a sacar a los romanos y a establecer un reino similar al reino del rey David. Cuando alguien escuchaba el Mesías pensaba en eso, pensaba en un guerrero fuerte y que iba a hacer eso. Pero cuando Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, se refería a esto que vamos a leer ahorita. Daniel capítulo 7, versículo 9. Eso es como casi 600 años antes de que naciera Jesús, escribió Daniel esto. Dice, es el profeta Daniel describiendo su visión. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El anciano de días es Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él.
el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es una visión en realidad de lo que está pasando en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 describe esto. O sea, lo que está pasando ahorita es lo que va a pasar en el Apocalipsis, pero de hecho el libro de Daniel es análogo, o sea, es como si lo ves en un cuadro sinóptico, el libro de Daniel es lo que es el Apocalipsis para nosotros. ¿Sí? La revelación de Daniel del futuro es lo mismo que la revelación de Juan del futuro en el Apocalipsis. De hecho, si te fijas en el concilio, si te da curiosidad y lees Daniel del capítulo 1 en adelante, vemos a la bestia aquí, en este periodo. Vemos la marca del 666 también aquí en este periodo, porque el rey Nabucodonosor, adivina qué, se hizo una imagen de sí mismo de 6 pies de 6 codos de ancho, 6 codos de largo y 60 codos de alto. La marca del 666, ¿qué es? El hombre que se cree Dios, la criatura que quiere adoración de la creación de Dios. Cuando haces esa imagen de él mismo, un codo más o menos, pues un codo es de aquí a aquí, es la medida, ¿no? 45 ¿Cuánto? 45 centímetros. Cuando el rey Nabucodonosor hace esa imagen y le dice a todos cuando escuchen la trompeta van a adorar a esa imagen y van a decir, la imagen es Dios, Nabucodonosor es Dios. Si se fijan en los tiempos de Jesús, el decir César es el Señor, es decir, César es Dios. Ha habido muchos anticristos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Quién es un anticristo? Una persona que se pone en el lugar de Cristo, una persona que se sienta y dice yo recibo adoración como Dios, y entonces esa persona inmediatamente se empodera como el diablo, porque el diablo le gusta la adoración y detrás de esa persona va a haber una sarta de demonios, ¿no? Total que al final Daniel y sus amigos, que son los judíos, no adoran a la imagen y hace que a unos los manda a un horno de fuego que no se queman, y a Daniel lo manda a los fosos de leones que no se lo comen. Pero poquito después de eso, este rey que se llama Nabucodonosor se convierte en una bestia literal. La narrativa de la historia en el capítulo 4 dice que se convierte físicamente en algo grotesco, en una bestia literal. Le salen plumas, le sale pelo, le sale un montón de cosas que describe ahí. Y por 7 años, por 3 años y medio, 3 años y medio, que es lo que dura la tribulación en el Nuevo Testamento, está en un establo y después Dios lo restaura. Pero aquí nosotros estamos viendo los paralelos, pues. A lo largo de Dios no nada más nos narra lo que va a pasar en el tiempo final, sino nos pone mini ejemplos, pequeñas obras de teatro con el tiempo que va a pasar en el tiempo final. Otro evento tipo de esto, como tipo apocalíptico, fue lo que le pasó a los judíos en la época de cuando Jesús ya no estaba, en el año 70, cuando llega el Nerón, creo que sí, el Nerón. Tito, ¿no? Tito, no me acuerdo si es... Cuando se derriba el templo. Cuando se derriba el templo, llega y hace un sacrificio de un cerdo dentro del templo, y se pone él en el templo como si él recibiera adoración, ¿verdad? Bueno, cuando llega todo esto a su colmo y a su clímax en el nuevo templo, que va a llegar a ser levantado, vemos esta imagen que retrata lo que va a pasar, ¿verdad? Ya vimos el trono, la descripción del trono del Dios Padre, que es el juez, y en el versículo 11, vamos a leerlo, dice, yo entonces, está hablando Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno es la persona que tiene la autoridad, miraba hasta que mataron a la bestia es la persona que está en el lugar de Dios, el anticristo, ¿verdad? Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Está
visualizando lo que va a pasar en el futuro en el Apocalipsis. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. No hay tiempo de explicar esto, pero la figura del anticristo es una figura política y hay otra figura que se llama el falso profeta, pero ellos son como avatars de fuerzas poderosas, diabólicas que están atrás, y el dragón los energetiza y hace lo que quiere con ellos. Ellos físicamente mueren, pero el dragón, que es Satanás, que está fuera el anticristo no es Satanás, es instrumento. Es la copia barata de la Trinidad. Satanás es una copia barata de la Trinidad. Se pone él como cabeza, como el Padre, pone al anticristo como si fuera el Cristo, y pone un falso profeta, que es una persona que valida al anticristo. Entonces estas dos que son personas, físicamente personas, están energetizadas por Satanás, y luego estas personas son quitadas de la tierra, pero se queda el dragón, y el dragón después llega a Jesús y lo mata. No vamos a ver eso, pero en el versículo 3 es donde yo quiero que nos estacionemos un poquito, que vi demasiado preámbulo, aunque está interesante, ¿no? En el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús se refiere a él como hijo de hombre, se refiere a esto, a este pasaje. A una persona que le es dada dominio, gloria y reino para todas las naciones y dominio eterno. Una persona que se acerca al Padre y el Padre delega a él todo eso. Entonces, cuando Nicodemo escucha esto, Nicodemo le debió de haber sonado, ¿sí? Ahora tú me dirás, bueno, Nicodemo no sabía lo que le estaba diciendo Jesús. Pues puedes argumentar esto, ¿verdad? Pero adivina qué. Cuando Jesús le dijo a los que lo estaban acusando, los judíos, cuando estaba el sumo sacerdote, que él era el Hijo del Hombre, esa fue la razón por la cual lo condenaron a muerte. ¿Quieres saber dónde viene eso? Viene en Mateo capítulo 26. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 26. Dice que verán al Hijo del Hombre. Sí. Levantándose, estoy leyendo el versículo 62, levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responderás nada, porque lo estaban acusando falsamente a Jesús. No responderás nada porque lo estaban cuestionando. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? O sea, le está diciendo el sumo sacerdote a todo. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. El Levítico capítulo 24 decía que cualquier persona que se pusiera en lugar de Dios tenía que ser muerto con piedras. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La razón por la cual mandaron a matar a Jesús fue porque él dijo que era Dios, por blasfemia. Ahora, los judíos no tenían en aquel entonces, el Sanedrín o los religiosos de aquel entonces no tenían derecho de mandar a matar a nadie, porque estaban bajo el dominio de Roma. El único que podía mandar matar a Jesús eran los romanos, pero ellos ya lo habían condenado.
Entonces, Nicodemo sabía perfectamente a qué se refería, porque aquí el sumo sacerdote, cuando escuchó que Jesús decía de él mismo que era el Hijo del Hombre, que ya vimos a qué se refiere, inmediatamente dice blasfemia. Pero te das cuenta que Nicodemo no reaccionó así. Ya vimos que para tener fe tenemos que saber a quién le tenemos que creer, quién es la persona que tiene la capacidad de decirnos quién es, ¿verdad? Y ya vimos que es Jesús. Ahora, lo segundo que le dice Jesús a Nicodemo es: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay una historia en Números capítulo 21, en donde el pueblo empezó a murmurar de Moisés, empezó a hablar mal de Moisés, empezó a decir, ¿por qué tenemos este líder? Y empezó a querer meterle grilla a Moisés. Y Dios manda serpientes, y las serpientes empezaban a morder a la gente, y la gente se empezó a morir. Entonces Moisés, con dolor, va y le ora y le dice a Dios: Dios, la gente está muriendo, ¿qué hacemos? Y dice: hazte una figura de serpiente de bronce y envuélvela en un asta, en un palo, y clávala en el piso, y todas las personas que volteen a ver a la serpiente de bronce, aunque hayan sido mordidas por las serpientes, se van a sanar. Y Moisés hizo eso, y hizo una serpiente de bronce, la puso ahí, y todas las personas que volteaban a ver a la serpiente sanaban. Luego, con esa idea, te repito el versículo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La crucifixión, en un lenguaje codificado, estaba siéndole revelada al maestro Nicodemo. Jesús le estaba diciendo: no necesitas saber. Ok, algunos de nosotros tenemos el veneno de la autocompasión, otros tenemos el veneno de la ira, otros tenemos el veneno del resentimiento, otros tenemos el veneno del enojo, otros tenemos el veneno de las adicciones, todos tenemos un veneno, todos nos estamos muriendo. ¿Cómo te vas a curar a ti mismo? ¿De dónde vas a sacar el antídoto? Estás en el desierto. Lo único que te puede curar el veneno es que voltees a ver a la cruz. Eso es lo único que nos puede limpiar a nosotros como seres humanos. Para eso vino Dios, para eso vino Jesús. Parecía pecado como nosotros, pero no era pecado. Parecía un hombre común y corriente, como una serpiente común y corriente, como nosotros parecemos, pero no era eso. Él es Dios. Y es necesario que, aunque no sepamos cómo realmente funciona eso, no tenemos que saber cómo es técnicamente la regeneración. No tenemos que saber cómo es técnicamente que una persona nazca de nuevo. No tenemos que saber técnicamente quién es el Hijo del Hombre. Necesitamos saber quién es Jesús, y que vino de Dios y que fue colgado en un madero para salvarnos. Es todo. ¿Quién es y qué hizo? Eso es fe. Esa es la fe que salva. La persona pudiera haber dicho: yo no hablé mal contra Moisés, o yo no hice nada malo. Eso no lo salva del veneno que trae adentro. Lo que nos salva es verlo a Él. Ahora, ¿qué necesitamos? Esto intelectualmente cualquier persona lo puede entender. Fíjate, tiene que ser revelado. Mateo capítulo 16. Ya con esto vamos a terminar. Mateo capítulo 16 da una ilustración de una historia muy famosa. Mateo capítulo 16, versículo 13. Es Jesús teniendo una interacción con sus discípulos. Les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Eso le pregunta. Y también con esa pregunta quiero terminar esta charla, ¿no? ¿Quién dices tú que es Jesús? Porque hay muchas personas que, si tienen a un Jesús diferente en su cabeza, es imposible que se quiten el veneno. Es imposible que se quiten el pecado. Es imposible que se salven. Si tu Jesús todavía está colgado en el muro de un edificio, es imposible que te salves.
Si tu Jesús es alguien que sí resucitó, que sí hizo lo que dijo que iba a hacer, entonces tienes esperanza como todos nosotros tenemos esperanza. Fíjate lo que dice Jesús en el versículo 13 de Mateo 16, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Fíjate, sabían que Jesús era importante. Juan el Bautista ya sabemos que era también importante. Elías es un profeta muy importante, ¿sí? O algún otro todos ellos no le llegaban ni a los talones al Hijo del Hombre. Claro, puedes pensar tú, Jesús es un filósofo del primer siglo muy importante, un maestro, un judío del primer siglo importante, una persona que fue notable. Todo eso le queda corto a quien realmente es Él. Y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le dijo Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Todavía voy a continuar leyendo un poquito, pero les voy a decir algo. La identidad de Jesús tiene que ser revelada en el corazón de las personas. No puede ser entendida intelectualmente, tiene que ser revelada, tiene que ser algo que sientas en tu corazón que sí es de verdad, y que lo palpes y lo veas y digas: tú eres el Hijo del Dios viviente. Si eso pasó, quiere decir que el Padre que está en los cielos te tocó, que tocó tu corazón y lo hizo de carne, de manera que tuvieras fe. Si no hizo eso, vas a creer que Jesús fue un profeta muy bueno, como los musulmanes. Los musulmanes respetan mucho a Jesús, pero no lo bajan de profeta, no lo suben de profeta. Un gran profeta, va a regresar de hecho según los musulmanes, pero no tienen al verdadero Jesús. Si no tienes al verdadero Jesús, no puedes tener salvación. Si no lo entiendes a Él, no puedes tener salvación. Ahora, hay muchas otras cosas que decir aquí, pero una cosa que hace Dios cuando nos toca es que nos cambia el nombre. A Jesús le cambia el nombre a Pedro. Sí, se llama Simón, pero le tiene un sobrenombre, Pedro. A Pablo también le cambia el nombre. Antes se llamaba Saulo y después se llama Pablo. Yo no sé el nombre que yo tengo en el cielo, pero en el Apocalipsis dice que cada uno de los que creemos tenemos un nombre nuevo en el cielo. ¿Qué es un nombre? Un nombre es un propósito, algo para lo que naciste. A Jacob, en el Génesis, le tuvo que cambiar el nombre. Jacob quiere decir el tranza, y después le puso Israel. Tú serás llamado Israel, el que lucha con Dios y vence. Tiene un propósito. Todos tenemos que luchar con Dios y vencer. ¿Qué luchamos con Dios? Luchamos por nuestras propias fuerzas, tratar de conocerlo, tratar de sacarnos este rollo que traemos que no nos podemos quitar. Y eso es lo que nos transforma, el contacto constante con Dios. Ahora, ya se le reveló a Pedro, fíjate bien, ya se le reveló a Pedro quién es Jesús, pero inmediatamente después pasa algo trágico. Ya se la sabe aquí el área. El versículo 21, fíjate, ya les dijo Jesús que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Hombre, y luego les dice qué vino a hacer. ¿Ya te das cuenta? El patrón, quién es y qué vino a hacer. Lo segundo dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y que los principales sacerdotes y los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Su obra, que se levante como la serpiente
y que lo vean y que tengan fe y que se salven. Pero fíjate lo que pasó con Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego les dice: Entonces Jesús dijo a los discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué onda? Primero le dice a Pedro: eres bienaventurado, y lo bendice, y luego le dice a Satanás. Tenía el evangelio a la mitad Pedro. El evangelio tiene dos partes: ¿quién es Jesús? Y luego, ¿qué vino a hacer? Puedes tener a un Jesús que viene de parte de Dios, pero no aceptas la muerte y resurrección de Él, estás incompleto. Pedro tenía la parte de la identidad de Jesús entendida y en su corazón, pero no entendía la necesidad del sacrificio correcto del Hijo de Dios. Y cuando hizo eso, lo tuvo que despertar. Y Pedro fue usado por Satanás. ¿En qué sentido? En que Satanás nos puede sugerir diciendo: qué mala onda que tenga que morir. No tiene que morir. Lo mismo Satanás le sugirió a Jesús en Mateo capítulo 4, cuando lo fue a tentar al desierto. Satanás le dijo a Jesús: no tienes que morir, Jesús. Mira, todos estos reinos son míos, yo te los voy a dar. ¿Para qué te mueres? ¿Para qué quieres hacer todo este rollo? Todo esto es mío. Yo te lo doy y no tienes que hacer nada. Y Jesús dijo: no, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, vengo a agradar al Padre, vengo a cumplir lo que dicen las Escrituras de mí, vengo a deshacer las obras que hizo Adán, vengo a salvar y a derramar mi sangre, porque las gotas de sangre de Jesús se mezclaron en la tierra. ¿Y de qué crees que estás hecho tú y yo? De tierra. Yo no sé dónde están todas esas gotas de sangre caídas en esa tierra, pero era necesario. De alguna forma, esas gotas de sangre fueron el antídoto para que la gente pudiera regresar al paraíso. De eso se trata. Entonces, la pregunta del millón es: ¿quién dices tú que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices tú que es? Esa es la pregunta. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Seguramente algunos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida nos sentimos suficientes como Nicodemo, nos sentimos fuertes y con todo a nuestro favor. Pero llega un momento en nuestra vida en donde tú bajas y nos tocas el corazón y nos haces sentir, nos haces ver por un momento que no estamos completos, que nuestros triunfos realmente no son nada y que hay algo más que no vemos. Y en esas inquietudes y en esas dudas, tú nos encaminas en encontrarnos con personas, Señor, que te conocen. Personas como Juan el Bautista, que dicen: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él escuchen, a Él sigan. Y hoy quiero decirle a mis amigos: a Él escuchen, a Él sigan. No sigan a las personas, no sigan a los hombres, síganlo a Él y alíñense con los que le aman a Él, porque así vamos a ser salvos, así vamos a conocerlo. Ciertamente en este mundo hay cosas bien bonitas. Hay amor, hay familia, hay riquezas, hay un montón de cosas hermosas en este mundo, pero no hay nada más hermoso que tú, Señor. No hay nada más deleitoso que tu presencia, Señor. Al final, todas las riquezas y todo lo que tenemos en esta tierra se va a quedar aquí, pero tú estás en un lugar en donde nosotros anhelamos. Dice tu palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Señor, imploro para que tú seas nuestro tesoro. Imploro para que tú seas el anhelo de nuestra alma
y que no pongamos nuestros ojos en cosas de aquí de la tierra que se deshacen, Señor. Ciertamente tenemos que trabajar y ganarnos el pan de todos los días de una forma honrada, pero así como Abraham era riquísimo, pero él te anhelaba a ti. Así como David era riquísimo, pero él te anhelaba a ti. Señor, que seamos así también nosotros, Señor. Que las posesiones de esta tierra no están peleadas contigo, pero sí estás en enemistad con quien pone esas cosas antes que tú, Señor. Así que te doy gracias por mis amigos, gracias por cada los que están aquí, Señor. Gracias por los que no pudieron estar también. Oro también por ellos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.